Bienvenidos a 1190 Radio Imagen. Estamos transmitiendo en vivo desde Paramount, California. Y estás escuchando tu programa Un Curso de Milagros con Ariel Partida. Esperamos que sea de tu agrado. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a través de la 1190 Radio Imagen. Y bueno, pues estamos aquí nuevamente esta semana con un programa más de Un Curso de Milagros. Y qué bueno que nos sintonizan y que están con nosotros ya bastante tiempo. Ya llevamos bastantes programas y bueno, pues espero que sigan siendo de su agrado y que aquí continuaremos. Y claro, siempre con diferentes sorpresas cada semana. Vamos mejorando nuestra calidad de audio, nuestra calidad de servicio, nuestra calidad de imagen, nuestra calidad de video y poco a poco hasta llegar a un ya nivel mucho más profesional, obviamente. Pero bueno, hacemos todo lo posible para que usted la información y este curso pues se vaya dando de una manera que sea cómoda para todos nosotros. Hemos acortado también porque hemos visto que entre más largo los hacemos, la gente solamente se queda siempre a la mitad de agua. Entonces vemos que 20 minutos, 25 minutos, haciendo un pequeño resumen acerca de lo que es en sí los diferentes temas. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente. Y como siempre, mi nombre es Ariel Partida, pues me pongo en contacto con ustedes o pueden ponerse en contacto con nosotros a través de página internet, pueden hacerlo a través de YouTube o a través de Facebook. Y todo es con 1190 Radio Imagen y en cualquier forma que ustedes lo busquen siempre va a aparecer. Entonces nada más pueden buscar en Google 1190 Radio Imagen y les aparece todas las plataformas automáticamente. O sea que no hay tanto que estar buscando, sino simplemente ya es tanto la búsqueda que hay, son tantos seguidores que ya pueden encontrarlo muy fácilmente. Pues bueno, que en esta semana pues vamos a ir cambiando de temas hasta llegar hay un tema que maneja Un Curso de Milagros de la Navidad, pero eso la próxima semana quizás lo estaremos presentando y habla de un tema interesante de qué significa la Navidad para Un Curso de Milagros. Entonces eso ya lo haremos la próxima semana, así que no se pierda el capítulo. Bien, hoy tenemos del capítulo 12 el versículo número 1, que es el juicio del Espíritu Santo. Y dice así, ponga atención. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error. Y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad porque el error en sí no es real, mas la verdad es real por derecho propio. Y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otro es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho. Al haberle otorgado realidad a su error, interpretas el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Bien, resumiendo esta primera parte. Normalmente cuando uno va viendo en las personas, digamos, detalles, estás en el trabajo y ves a compañeros que siempre tú dices o puedes estar observando que siempre están criticando a las personas y lo que más ven, digamos, es su forma de vestir o digamos su forma de pensar y etcétera, ¿no? Cualquier situación. Entonces, lo que nos comenta aquí Un Curso de Milagros es que nosotros cuando vemos el error en las personas, cualquier tipo de error, digamos que alguien llega contigo y te dice,
Me duele la cabeza muchísimo, no sé por qué, siempre me duele. Entonces tú, al momento de decirle, te duele la cabeza, pues tómate esto. Sí, a mí también siempre me duele la cabeza. Significa que tú estás haciendo real el dolor de esa persona, pero también lo estás haciendo real en ti porque crees en ello. Pero en consecuencia tú no sabes y no tienes ni idea de por qué le duele la cabeza o realmente por qué duele. Si tuvieras el conocimiento real de ello y si supieras la historia que hay detrás de ese dolor de cabeza de esa persona, pensaría que le duele la cabeza, o tú dirás, porque es algo que tiene que suceder, algo que tiene que pasar, ese dolor de cabeza, porque es así. Sin embargo, entonces nosotros interpretamos que quizá ella no comió bien, quizá algo le cayó mal, quizá no durmió bien. Entonces siempre interpretamos todo, pero el chiste es que el resultado es el dolor de cabeza. Entonces este dolor de cabeza para ti, tú cuando le haces y le dices tómate esto, toma el otro, se lo estás haciendo real. Eso significa que el dolor de cabeza entonces existe. Tú ahorita me estarás diciendo, bueno, entonces no existe el dolor de cabeza, o sí existe el dolor de cabeza. Lo que existe en sí no es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un resultado. No es en sí el dolor de cabeza, quiero que entiendas esto, sino es el resultado de algo. Es el resultado de algo que en esa persona se está manifestando, y como resultado es el dolor de cabeza. Al tú creer que el dolor de cabeza solo existe porque existe, nada más existe el dolor de cabeza, entonces te olvidas de la verdad. Y dice aquí, tú te olvidas de la verdad y lo pasas por alto. Entonces, ¿qué sucede? Que para poder tú decirle a esa persona dolor de cabeza, necesitas reconocer perfectamente y explorar todas las posibilidades de ese resultado de dolor. Y así pasa en toda nuestra vida. Casi la mayoría de nosotros siempre dice un curso de milagros, estamos interpretándolo todo porque no tenemos certeza de nada. Y cuando alguien llega con un problema, digamos, y te dice, tengo un problema serio sobre eso, y tú al momento de decirle, a ver, cuéntame ese problema, tú le estás haciendo realidad ese problema, es decir, ese problema existe, cuando tú ni siquiera sabes si realmente es un problema. ¿Sí estamos entendiendo eso un poquito? Bueno, vamos a ir leyendo un poco más y vamos a ir entendiendo lo que dice un curso de milagros acerca de ello. Bien, dice, analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso, y nunca se hace sin la participación de su propio ego. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fuesen correctas. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente ataca la integridad de tu mente poniendo uno de sus niveles contra el otro. Es decir, nosotros siempre hablábamos de la interpretación, pero ¿interpretamos lo que pensamos o interpretamos las emociones? Porque eso es muy importante poder distinguirlo. Para el ego esto es una confusión, porque en sí nosotros podemos controlar las reacciones. De hecho, cuando, por ejemplo, te están contando la historia de algo, quizás una amiga te está diciendo, mira amiga lo que me pasó, o mira amigo lo que me sucede, y estás contando una historia en la que tú estás persiguiendo y estás tratando de que esa persona te entienda que es una injusticia. Pero es tanta tu proyección emocional y es tanta tu proyección mental que la persona puede estar tan conectada contigo que en sí le estás contando la historia y te puede decir, no puede ser, qué increíble, qué coraje, ¿no? O sea, qué mal. Entonces la persona empieza a vivir una historia de dolor, una historia quizá igual o más que la tuya por lo que tú le estás contando. Entonces, en esto
también dice aquí un curso de milagros, se practican niveles de hacer realidad algo que no tiene que ver nada contigo. De hecho, hasta pasa cuando vemos una película. ¿Cuántos de nosotros no terminamos llorando por una película o estamos viendo cualquier cosa, una escena, leyendo una novela, lo que sea, y nos compenetramos con esa situación pensando que es real, hasta tal motivo que nosotros lloramos junto con la película, junto con el libro, junto con algo, y nos sentimos fatal? Esa es la conexión que hay y que a veces hacemos sin ni siquiera, pero esa conexión, ¿quién la utiliza? ¿Quién la hace real? El ego. Bien, continuando con la lectura, dice así: solo hay una forma sensata de interpretar motivos, y por tratarse del juicio del Espíritu Santo, no requiere esfuerzo alguno por su parte. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación. Sea cual sea la forma que adopte, ¿cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de un hermano? Ninguna reacción podría ser apropiada excepto estar dispuesto a ayudarle, pues eso y solo eso es lo que está pidiendo. Ofrécele cualquier otra cosa y te estarás otorgando el derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Tal vez no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone para tu propia mente. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás ante esa otra cosa. Tu reacción, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como ésta es, pero en la percepción que tú tienes de ella. Muchas personas piden ayuda, bastantes. Y nosotros nos han dicho y nos han hecho creer que la gente necesita ayuda. Tú cada vez que participas ahora en esta temporada, por así decirlo, en temporada de diciembre, en donde se ponen las esquinas pidiendo que para los niños pobres, que para los niños que no tienen regalos, que para los niños que no comen en esta Navidad, cuando tú participas en ello y tú, digamos, das tu ofrenda, das tu participación, estás haciendo más real que eso es verdad. La pregunta sería, entonces, ¿debo de participar o no debo de participar? Si alguien me está pidiendo, por favor, dona algo de dinero para los niños pobres que ahora no van a festejar Navidad, significa que tú crees en la pobreza y significa que tú crees que hay niños pobres. Cuando tú donas, ¿qué pasaría si tú haces una donación pero no con ese fin? Simplemente piensas, esta donación no es por la carencia que hay de las personas, sino simplemente es porque elijo participar. Entonces tú ya no estás haciendo realidad algo que no es. Este concepto podía entenderse y cuesta un poquito de trabajo porque al final de cuentas dices, entonces, y te confunde, a mucha gente le confunde porque la gente dice, ¿le ayudo o no le ayudo? Lo mismo pasa con los padres, con los hijos. Cuando los padres están constantemente ayudando a los hijos y diciéndoles que tienen que ayudar, y a final de cuentas dicen, es que pues soy su madre y ¿quién más puede ayudarla sino más que yo? Pero no se da cuenta la madre que cada vez que está ayudando a un hijo le está diciendo inconscientemente que no es capaz de salir adelante, no es capaz de tomar decisiones, no es capaz de solucionar su vida, que no tiene la capacidad. Por eso es importante poder entender este concepto perfectamente, el de no hacer realidad eso. Entonces tú justificas que ayudas porque eres su mamá, pero inconscientemente le estás diciendo por otro lado que él no tiene capacidades. Piénsalo, reflexiónalo y verás que en cierta forma, por eso un curso de milagros se tiene que aprender muy bien y se tiene que estudiar y se tiene que practicar. Porque al final, cuando nosotros cambiemos esa forma de ver el mundo, obviamente cambiaremos otra cosa. Cambiaremos a los hijos, cambiaremos todo este mundo que en cierta forma pareciera que está loco, demente. Observen nada más las redes sociales como están
y te darás cuenta de ello. Pero en fin, continuamos con la lección y dice así: no hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son, excepto tu necesidad imaginaria de atacar. Esta necesidad es lo único que hace que estés dispuesto a entablar interminables batallas contra la realidad. Esto me recuerda mucho que todos siguen aportando para el cáncer y seguimos y se sigue aportando dinero para el cáncer y para el cáncer de mama y para el cáncer de seno, cuando en realidad el cáncer de seno no existe. Lo que existe, el cáncer de seno, es un resultado es una consecuencia. Cuando nosotros atacamos consecuencias, nunca vamos a tener respuesta de nada, porque el cáncer está determinado por otra cosa. No es en sí, no el cáncer de seno nació porque nació el cáncer de seno y ya existe, sino atrás de ello hay consecuencias. El cáncer de seno es un resultado, es simplemente un resultado. Solo es un resultado. Entonces, si tú sigues queriendo atacar el resultado y si tú quieres hacer que exista, jamás va a acabar, nunca, porque tú crees en él, porque crees que el cáncer de seno se da en las mujeres y ya, porque tiene que ser así, pero nunca se va más atrás de las causas. Hay muchísimas causas acerca de ello, pero primero tienes que revisar muy bien si esto es real o no. Si tú puedes revisar perfectamente bien, entonces te darás cuenta que dices, bueno, entonces, ¿qué es esto del cáncer de seno? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, continuando con la lectura, dice: decirte que no juzgues lo que no entiendes. Lo repito, decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial, porque la verdad que habría convertido para él en lo que él quiere que sea. Si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla. Dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. ¿Mantendrías que no lo necesitas? Sin embargo, eso es lo que mantiene cuando te niegas a reconocer la súplica de un hermano. Pues si solo respondiendo a su súplica puedes ser tú ayudado, niégate a ayudarle y no podrás reconocer la respuesta que Dios te dio a ti. El Espíritu Santo no necesita ayuda para interpretar motivos, pero es indudable que tú necesitas la tuya. Hay una técnica que me encanta y que yo utilizo bastante, porque muchas veces las respuestas que tenemos o los resultados que tenemos, tanto de salud o como cualquier otra cosa, siempre están sustentados por un tipo de creencia, por un tipo de significado, por un tipo de razonamiento y por muchas cosas más. Entonces, este sostenimiento de pensamiento, pues es obvio que cuando tú, por ejemplo, cuando tú sondeas esa parte desde donde se sostiene, entonces es obvio que tus resultados cambian. Por ejemplo, una vez una chica me decía que cuando estaba ella en consulta conmigo en terapia, me comentaba que no podía embarazarse. Ya había hecho todos los procedimientos, ya había visto todo lo habido y por haber, había agotado todos los recursos y que ya no había más. Y ya le habían dicho que iba a ser imposible tener hijos. Nunca le dijeron la razón por qué, nunca nada, a pesar de que los estudios arrojaban completamente que pudiera ser posible, pero hay casos, y como decía la ciencia médica, pues no se va a poder. Simplemente no. Pero tampoco nunca le dijeron por qué, simplemente no sabían. Entonces, pues platicando con ella y haciéndole un ejercicio extraordinario que se llama línea de flujo, que es una técnica extraordinaria porque en ella es el flujo continuo del pensamiento. Entonces, a través de este flujo continuo de pensamiento, cuando un pensamiento se estanca y se queda ahí, entonces ya no hay realidad. ¿A qué me refiero?
Bien, cuando esta persona comenzó le comencé a hacer este ejercicio, le fomenté solo una pregunta, que me dijera cuál era la razón por la cual ella creía que no debería tener un bebé. Entonces es obvio que en ese instante pensar esa pregunta como que cuesta un poco de trabajo, pero a final de cuentas ella me dio muchísimas respuestas que cuando las analizamos y ella las pudo hacer conscientes, entonces encontró que tener un hijo era muy doloroso, que tener un hijo era muy difícil, que tener un hijo era muy costoso, que tener un hijo requería mucho tiempo. Y así empezaron a salir de su mente, de sus creencias, muchísimos, pensamientos que sostenían esa idea. La pregunta entonces que yo le dije, entonces, si tú te fijas cuántos condicionamientos tú tienes en tu vida o cuántas creencias tienes, ¿cómo te ibas a embarazar? Si piensas que para tener un hijo es muy difícil mantenerlo, es muy costoso, es doloroso. La pregunta es, ¿quién te dijo todo esto? Y ella pensando, pues eran las conversaciones que tenía mi madre con mis tías, con mis hermanas, y pues yo era chica y siempre escuchaba eso. Entonces para ella eso fue real. Entonces al momento de ella creer en ello y hacerlo real, es obvio que su manifestación en la actualidad, cuando ella era grande, no podía quedar embarazada. Cuando ella hizo consciente esos puntos, esos detalles, pregúnteme cuál fue la respuesta en menos de lo que ustedes imaginan. Ella en 21 días ya había concebido un bebé. ¿Es magia? No. Es simplemente que lo que nos está diciendo aquí es un curso de milagros en resumidas. Que nosotros, los juicios que tenemos tan erróneos, nos hace pensar en cosas que realmente son muy diferentes al juicio del Espíritu Santo. Exactamente, ella tuvo que pasar todas esas experiencias de que los médicos le dijeran que ella nunca se iba a embarazar, para que escuchara la voz y ella viviera todas esas experiencias, para que el Espíritu Santo, a final de cuentas, encontrara las respuestas a ello. Y uno, como terapeuta, como mediador, entonces participa en esa parte, y el Espíritu Santo a través de mí hizo que esta persona encontrara respuestas y el porqué de la verdad de su propia, realidad. Si se fijan, es una lección extraordinaria, porque así estamos llenos de creencias en todo y creamos realidades a través de esas experiencias y pensamos que el mundo es así. Por eso sucesos y situaciones que nos pasan constantemente están basados en ello. Esta lección nos invita a que escuchemos al Espíritu Santo, en donde sus juicios son completamente diferentes a los que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Pues bueno, esta fue una lección más de un curso de milagros. Espero que les haya quedado un poquito claro, y recuerden que tenemos el curso de milagros, lo estamos dando presencial en la ciudad de Downey. Para aquellos que viven en Los Ángeles, California, pues ahí estamos todos los jueves de 7 de la noche a 9 de la noche, 2 horas de extraordinario participación de taller. Es taller, ahí expones, participas, preguntas, y todos como alumnos aprendemos bastante de todos. Cualquier información que tú requieras, puedes entrar a nuestra página en internet en 1190radioimagen.com. Bueno, yo me despido deseándoles que pasen un lindo semana y nos escuchamos en la próxima ocasión. Hasta pronto.